Buenos días. Para finalizar esta serie sobre los demonios y sobre su actividad, vamos a hacer un pequeño resumen. Decíamos entonces que los demonios son seres creados por Dios, ángeles que se rebelaron contra el Creador. Son seres espirituales muy poderosos, astutos y mentirosos. Pero no son omnipresentes, o sea, no están en todo lugar, no son omnipotentes, no son todopoderosos, ¿no? Y tampoco son omniscientes, es decir, no pueden conocer más allá de lo que nosotros conocemos. No puede conocer tu mente, no puede conocer mi mente, no puede conocer nuestros pensamientos, no puede conocer mayores cosas porque Él no es omnisciente. Estos demonios atacan a los creyentes de una manera diferente que a los incrédulos, como lo habíamos visto. Pues la diferencia está en que en nosotros está el Espíritu Santo, en los creyentes está el Espíritu Santo que hace esa gran diferencia. A su vez, a nosotros los creyentes los demonios nos atacan de diferentes maneras, pero no está en nuestra potestad de ninguna manera el poder entablar una conversación con los demonios, sino, como habíamos visto, la Biblia nos manda resistirlos con las diferentes armas que el Señor nos ha dado, ¿no? La verdad, la justicia, el evangelio, la salvación, su palabra misma, la oración. Y ellos, dice, los demonios huirán de nuestras vidas. Ahora, ¿qué es lo más satánico que podemos ver? ¿Qué es lo más satánico que podríamos palpar a nuestro alrededor? Alguien dirá, pues, los cultos satánicos, los símbolos satánicos, los libros satánicos, las ofrendas de animales, ¿no? Las brujerías, etcétera, etcétera, ¿no? Pero curiosamente la Biblia no hace énfasis en estas actividades. Y pareciera, es más, que el diablo mismo quisiera distraernos con estas prácticas, haciéndonos creer que esto es lo más satánico. Si bien no vamos a subestimar estas prácticas, pero realmente cuando vemos estas prácticas, símbolos, podemos identificarlas claramente y nos hacemos a un lado. Sabemos que estas prácticas, estos símbolos, no nos van a hacer daño finalmente, pues como decíamos, Dios está guardando, Dios está protegiendo nuestras vidas y tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Ahora, ¿qué es lo más satánico entonces? ¿Qué es lo que realmente puede hacer daño a las personas en cuanto a eso? Quiero que vayamos a la Biblia en 1 Timoteo 4, capítulo 4, versos del 1 al 5. Dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos, pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad, ya que todo lo que Dios creó es bueno. No deberíamos rechazar nada, sino recibirlo con gratitud, pues sabemos que se hace aceptable por la palabra de Dios y la oración. Entonces dice aquí en estos versículos que en los últimos tiempos, en los tiempos en los que vivimos, ¿no? Cuando habla de los últimos tiempos se refiere a los tiempos después de la muerte de Jesús y dice que se apartarán de la fe verdadera, ¿no? Muchos se apartarán de la fe verdadera siguiendo enseñanzas demoníacas, ¿no? Siguiendo a estos espíritus engañosos, ¿no? Que dice que son hipócritas y son mentirosos y que tienen muerta la conciencia. Pero entonces engañarán, son espíritus engañosos, son espíritus mentirosos, ¿no? Y que van a hacer que personas se aparten de la verdadera fe. Entonces, ¿qué enseñanzas, por ejemplo, pueden hacer que las personas se aparten de la fe? Dice, por ejemplo, en el verso 3, dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos.
Dirán que está mal casarse, ¿no? A ver, en el contexto cuando Pablo está escribiendo esta carta, eh, muchos falsos estaban diciendo que para poder acercarnos a Dios, para ser más espirituales, no deberíamos casarnos. No se deberían casar las personas porque eso contamina nuestros cuerpos, eso nos hace pecar y que para ser más espirituales tenemos que estar apartados de lo que es lo sexual y dedicarnos solo a Dios. El celibato, en otras palabras. Pero eso no es bíblico, ¿no es cierto? Eso no es bíblico y la misma Biblia dice que son enseñanzas demoníacas, enseñanzas de demonios. ¿Por qué? Porque nos apartan de la fe verdadera, porque nos apartan de lo que realmente la Biblia nos dice. Desde Génesis Dios bendijo el matrimonio, ¿no? En 1 Corintios 7 refiere que el matrimonio, que las personas que están casadas deben cumplir el deber conyugal. Por el contrario, ¿no es cierto? Deben tener intimidad sexual. En Proverbios nos dice que la esposa es un regalo de Dios y entre otros versículos más que hablan del matrimonio. Por tanto, esto que parece espiritual, esto que podría engañarnos como algo muy espiritual, realmente no es. Es un engaño que nos aparta, dice, de la fe, que nos aparta de la palabra de Dios. Por tanto, podríamos empezar a concluir algo que es realmente demoníaco es algo que es engañoso, ¿no? Que es algo que es engañoso, que se parece mucho algo espiritual, a la palabra de Dios, pero en realidad está apartándonos de la fe verdadera. ¿Qué más dirán? Pone otro ejemplo Pablo. Dirán el no comer determinados alimentos, ¿no? El no comer determinados alimentos, ¿con qué fin? Con el fin de ser más espirituales, ¿no? Con el fin de acercarnos más a Dios. Sin embargo, el mismo versículo sustenta el por qué eso no tiene nada de espiritual. Dice, porque Dios creó todos los alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad, ya que Dios todo lo que creó es bueno. Entonces no deberíamos rechazar nada, sino recibirlo con gratitud, pues sabemos que es aceptable por la palabra de Dios y la oración. Por tanto, no hay ninguna prohibición o no debería haber ninguna prohibición. ¿Y esto a qué nos lleva? ¿A qué nos llevan estos versículos y estos ejemplos que Pablo nos indica? Que muchas veces lo más satánico que podemos tener a nuestro alrededor son enseñanzas mentirosas que parecen espirituales, que inclusive pueden parecer que se basan en la palabra de Dios, pero que en realidad son opuestas a la palabra de Dios y nos apartan de la verdad, nos apartan de la fe verdadera. Por eso es que debemos tener cuidado. En Apocalipsis capítulo 2, verso 9 y en el 3:9 hablan de esto. Dice, yo sé de tu sufrimiento y de tu pobreza, pero tú eres rico, conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. Hablan de las sinagogas de Satanás. ¿Y a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Que hay un grupo de judíos que está reuniéndose, dizque leyendo la palabra de Dios, las escrituras, pero al contrario de poder cada vez más acercarse a Cristo, pues están oponiéndose totalmente. Y dice aquí el escritor de Apocalipsis que son sinagogas de Satanás. Son lugares donde aparentemente se enseña la verdad de la palabra de Dios, pero realmente lo que se enseña son doctrinas satánicas, enseñanzas mentirosas, enseñanzas que parecen ser espirituales, pero que en realidad nos apartan de la fe. Entonces, los demonios van a estar involucrados en falsificar la verdadera adoración a Dios. Estarán involucrados en falsificar las falsas, en hacer las falsas religiones para apartar a los hombres finalmente de la verdadera fe.
Y tenemos nosotros que estar atentos y pelear donde debemos pelear realmente y no donde los demonios nos quieren distraer. Decía al inicio que todas esas prácticas satánicas, ¿no? Los símbolos satánicos y todo ello, finalmente hay, sí, personas que las practican, pero que están ahí aislados y nosotros nos separamos de ellos y no nos van a afectar. Pero las enseñanzas, dice, falsas, las enseñanzas engañosas sí pueden afectar nuestras vidas y nos pueden apartar del camino verdadero. Por tanto, ¿qué es lo más satánico? Estas prácticas escandalosas, visibles totalmente, es más, son tan visibles que aún los inconversos reconocen como prácticas satánicas. O estas enseñanzas falsas que nos van a ir desviando de la palabra de Dios, que son tan semejantes, que parecen tan espirituales, que nos van a ir apartando de la fe verdadera. Pues lo más satánico es estas enseñanzas. Por ejemplo, el prohibir casarse, el prohibir comer alimentos, cosas que parecen tan simples, sin importancia, pero que sí, cuando van contra la palabra de Dios, definitivamente son satánicas y son perjudiciales para las personas. A veces el diablo quiere vernos a nosotros los creyentes pelear en otros campos, estar peleándonos con los demonios, estar peleándonos con esas imágenes, figuras satánicas y todo lo demás. Pero la verdadera batalla está en derribar todos estos argumentos, como dice la palabra, estas fortalezas satánicas que se han levantado en muchos lugares donde aparentemente se lee la palabra de Dios, pero que en realidad son enseñanzas que están apartando a la gente de la palabra de Dios. Si hay un lugar donde aparentemente se adora a Dios, pero en realidad solo se adora imágenes, la palabra que nos dan es algo superficial y está apartándonos de Dios, por ejemplo, cuidado, cuidado, ¿no? Porque de dónde viene, qué está detrás de todo esto, quién está fomentando todo esto, la Biblia dice los demonios. Y debemos tener mucho cuidado de eso. Debemos abrir nuestros oídos, nuestro corazón, conocer la palabra de Dios para poder discernir claramente qué son estas enseñanzas satánicas que están o que pueden apartarnos de Dios. Con esto terminamos esta serie de los demonios y su actividad y empezaremos una nueva serie. Hasta la próxima.